Señor exconcejal de Bogotá y representante a la Cámara, electo por el Centro Democrático Andrés Forero, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted, un saludo para la mesa y un saludo para toda la audiencia. Bueno, representante a la Cámara, usted ya está electo. No se ha posesionado, pero eso no importa. Electo representante a la Cámara por Bogotá, una ciudad que está en una situación de inseguridad sencillamente catastrófica. Ayer fue atracado en la puerta de su casa un compañero nuestro y estamos muy contentos, porque no lo mataron a puñaladas. Se le robaron cuanto tenía, pero no lo mataron, y entonces uno tiene que alegrarse ante semejante situación. El señor representante Andrés Forero, ¿con quién discutir esos problemas de seguridad en Bogotá y a quién interesar para que Bogotá no vuelva a ser o no siga siendo un centro de delincuencia y de delincuencia de la peor naturaleza que comete los más atroces crímenes? Cuéntenos usted. Pues, doctor Londoño, primero que nada, pues solidarizarme con la persona que fue víctima de este atraco, y como dice usted, pues se da esta situación paradójica en Bogotá, donde pues tenemos que celebrar es que no solamente no, mejor dicho, uno debería celebrar es que no robaran a la gente, pero aquí pues lamentablemente lo roban, pero afortunadamente pues no afectan su integridad física y no lo asesinan, que tristemente es algo que no pueden contar todas las víctimas. Pero doctor Londoño, efectivamente la alcaldesa no le ha dado prioridad al tema de seguridad, y pues desde que yo era concejal y ahora como exconcejal y representante a la Cámara electo por Bogotá, pues he insistido permanentemente en que la alcaldesa le ha incumplido a los bogotanos. Ella nos prometió en campaña que iba a hacer temblar a los delincuentes, y ella nos prometió en campaña que iba a ser la jefa de policía. Y lamentablemente, después de prácticamente 2 años y medio de su gobierno, esa jefa de policía sigue sin posesionarse, y hoy los únicos que no tiemblan en Bogotá son los delincuentes. A propósito de eso que usted me decía del atraco, tristemente en lo que va corrido de este año se ha incrementado el número de hurto a personas, el número de casos de hurto a personas en la ciudad. Hemos tenido un incremento de casi el 17% de enero a marzo. Adicionalmente se ha incrementado casi en un 7% el hurto a automotores, y la alcaldesa parece pues no estar dispuesta a aceptar que hay un problema y darle toda la prioridad. Y de hecho uno siente que esta administración no tiene prioridades, doctor Londoño, porque si uno se pone a ver, no, bueno, es que la seguridad no está bien, pero en temas de movilidad hemos avanzado muchísimo. Tampoco ocurre eso. Ya estamos con la sombra a las espaldas de este gobierno, y lamentablemente pues las obras que hoy está entregando son básicamente las obras del alcalde Peñalosa, y no hay obras de esta administración que uno diga, oye, están muy avanzadas, las van a dejar contratadas, etcétera, etcétera. No. Y además, un poco volviendo al tema de seguridad, doctor Londoño, pues nos encontramos con el hecho macabro que en lo que va corrido el mes de abril, pues se han encontrado 11 personas desmembradas, que han sido encontradas en bolsas, y se está hablando, y pues todo parece indicar que es así, que hay casas de pique, y la alcaldesa, como siempre, en lugar de reconocer el problema, pretende solucionarlo negándolo. Negándolo y acusando de paso al gobierno central porque no cumple sus deberes. Y la alcaldesa debe ser la directora, la jefe de la policía de Bogotá, la que está puesta a su cuidado, y debe respaldar ese cuerpo fundamental para la seguridad ciudadana, y no lo cumple, no lo hace, ¿verdad? Así es, doctor Londoño. Pues así está previsto en nuestra Constitución, y lamentablemente la alcaldesa, que está llamada, como usted decía, a ser la jefa de policía de Bogotá, como ella lo decía, además en campaña, y que está previsto en la Constitución, que es la máxima autoridad de policía a nivel distrital, pues parece un poco a veces lavarse las manos. Ella, pues, que no manejó también la pandemia. Hay que decir que pues en gran medida fue el presidente de la República y su equipo, el gobierno nacional, los que hicieron unos esfuerzos grandes para que aquí hubiera unidades de cuidado intensivo suficientes, fueron los que lideraron todo el tema de vacunación. Hay que decir que se coordinaron bien con la Secretaría de Salud, pero más allá de eso le decía que ella lo único que aprendió fue a lavarse las manos durante la pandemia. Ella constantemente está lavándose las manos a propósito de lo que pasa en Bogotá. Entonces, ayer, cuestionada por lo que estaba ocurriendo, pues primero niega el tema de las casas de pique, donde pues un hecho
mejor dicho, que me parece que es un despropósito cuando hemos visto que 11 personas han sido desmembradas. Entonces, pues seguramente eso no está presentándose en la casa, en la calle en Bogotá, eso está ocurriendo en algún sitio, y ella, en lugar de decir, mire, estamos siguiendo y estamos identificando a través de inteligencia dónde está ocurriendo esto, ella pues sale y lo niega, como negó en su momento doctor Londoño, usted se acuerda, que hubiera una amenaza de parte del ELN o las disidencias de las FARC a Bogotá, y tuvimos que sufrir el atentado en Ciudad Bolívar, que implicó la muerte de 2 menores de edad, y como negó en su momento la existencia de los campamentos de la primera línea en Bosa y Kennedy, y pues tuvimos que ir hasta allá, fueron los periodistas, fuimos algunos concejales en su momento, para mostrar que ella estaba equivocada y que sí existían esos campamentos que pues estaban representando una amenaza para la comunidad. Pero le decía que ella, además de negar esto, pues salió a decir que el gobierno supuestamente no había cumplido con la asignación de policías nuevos para la ciudad. Y eso no es del todo cierto. La verdad es que durante el año pasado, gracias al liderazgo del ministro Diego Molano, pues hubo y el presidente Duque, naturalmente, hubo un incremento significativo en el pie de fuerza en la ciudad. Cerca de 2.500 hombres nuevos llegaron a la ciudad. El ministro además pues se ha comprometido con el apoyo militar, que la alcaldesa a veces ha rechazado, otras veces acepta de manera un poco soterrada, pero sí ha habido un apoyo del gobierno nacional. Y yo le digo, con esos elementos, con esas herramientas, lamentablemente la alcaldesa no ha dado resultados. Con menos herramientas en su momento, el alcalde Peñalosa, que no va a decir que haya resuelto todos los problemas de seguridad, pero sí tuvo, por ejemplo, el indicador de homicidios durante los 4 años a la baja. Y tristemente la alcaldesa con más herramientas no es capaz de dar resultados. Ave María, por Dios, qué horror, porque si no hay seguridad no hay nada. Si no hay seguridad, ¿cuál desarrollo económico? ¿Cuál bienestar social? Ninguno. La seguridad es la base de todo el sistema. Por eso dicen o decimos los expertos en filosofía del derecho que la seguridad es un valor jurídico fundante. Sobre él se establece todo, doctor Forero. Es que si no hay seguridad, entonces ¿qué queda? ¿Cuál desarrollo se puede hacer? ¿A cuál bienestar se puede aspirar? La seguridad es un valor fundante, valor jurídico fundante. Y la seguridad en una ciudad donde la gente aparece desmembrada, metida entre costales, entre sacos. ¿Eso qué es, por Dios? Es que uno lo dice y se va familiarizando con el hecho, ¿no? Pero usted se imagina el horror que eso representa, partir a una persona en pedazos y meterle entre un saco. ¿De qué estamos hablando, doctor Forero? Así es, doctor Londoño, realmente es espeluznante y como le decía antes, no es solamente un caso el que se ha presentado en este triste mes de abril, sino son 11 los que se han identificado en Bogotá, porque además se puede haber presentado el hecho de que pues se hayan adelantado esos ejercicios. Además, una cosa, no es solamente el desmembramiento, sino que también aparentemente estas personas han sido víctimas de torturas antes de ser asesinadas. Se han encontrado pues los cuerpos con laceraciones, con signos de tortura, y realmente es escabroso. Y por eso pues uno a veces lamenta que la alcaldesa pues no lidere, no se apersone de estos temas, porque pues yo entiendo que la situación de seguridad en la ciudad es un tema complejo y pues yo no voy a responsabilizar a Claudia López de todos los factores que explican el tema de violencia, pero uno sí quisiera ver un mayor liderazgo de parte de la alcaldesa y, como le digo, no se encuentra en ella. Y la estrategia que ella ha tenido, no solamente con este tema, sino con prácticamente todos los temas de inseguridad en Bogotá, ha sido inicialmente negarlos y posteriormente buscar un chivo expiatorio en el gobierno nacional. Entonces, además una cosa, doctor Londoño, que es pues muy lamentable, y es que se habla de que esas casas de pique que habría en Bogotá estarían a pocos metros del Palacio del Líbano, estarían a pocos metros del poder, mejor dicho, del edificio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, estarían en la localidad de Santa Fe, estarían en el barrio San Bernardo aparentemente, y entonces ahí es donde uno dice, venga alcaldesa, o sea, no niegue las cosas y más bien vea a ver cómo resuelve el problema, porque por un lado está eso, porque además el otro problema que se está presentando, doctor Londoño, y pues lo vimos, es el tema de las desapariciones que se presentaron durante el fin de semana. Usted decía, y tiene toda la razón, la seguridad, a mi juicio, es un derecho que garantiza el disfrute de otros derechos.
y si no tenemos seguridad, en Bogotá, pues difícilmente podemos disfrutar de otros derechos. Entonces vimos cómo personas salieron a entretenerse en la noche, fueron a un restaurante, etcétera, etcétera, y después de eso, pues terminaron muertos, porque cogieron un taxi y aparentemente les metieron escopolamina y lamentablemente pues terminaron muertos. Vimos como una mujer, también una joven, tomó un taxi y pues fue abusada sexualmente. Entonces, usted tiene toda la razón, la seguridad es un hecho jurídico fundante. Yo pues lo planteo también diciendo que es un derecho que permite el disfrute de otros derechos, y aquí en Bogotá pues obviamente cada vez nos da más miedo salir, nos estamos encerrando en nuestras casas y eso tiene incidencia en todo tipo de actividades económicas y sociales. No podemos disfrutar con amigos, estamos continuamente con miedo en Bogotá. Y uno sí quisiera ver a la alcaldesa con esa actitud que ella tenía durante la campaña, donde decía que iba a hacer temblar a los delincuentes. Bueno, y un tema del que se habla muy poco es el de las casas donde se vende cocaína. La cocaína es el nombre del juego, y la cocaína es la que forma capitales dedicados a estos macabros juegos, y la cocaína es el centro de la inseguridad en Bogotá y en todo el país. La cocaína. ¿Y qué es lo que está haciendo la alcaldesa por perseguir a los cocaleros y por acabar con las casas donde se consume cocaína? Esto es inaudito. Esto es inaudito. La cocaína es un capítulo en esta historia que no puede olvidarse, representante. Así es, doctor Londoño. De hecho, pues un poco lo único que dijo ayer la alcaldesa, y pues tratando un poco de minimizar el horror y la barbarie de esos desmembramientos, fue que supuestamente era ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales. Yo creo que eso obviamente no le quita nada del horror a lo que se está presentando en Bogotá, pero usted da en el clavo, doctor Londoño, y yo creo que ella debería es apuntarle a la cabeza. Es lo que quiere decir, pues tratar de desarticular esas bandas dedicadas al narcotráfico, no voy a decir microtráfico, sino narcotráfico, que están presentes en Bogotá y que, pues según ella misma, están detrás de estos hechos espeluznantes. Entonces uno sí quisiera que la alcaldesa, en lugar de estar peleando constantemente con el gobierno nacional, con el ministro de la defensa, etcétera, etcétera, se pusiera las pilas, tomara el rol de liderazgo que le corresponde según nuestra Constitución y enfilara la inteligencia policial precisamente a identificar eso que usted denomina pues casas de consumo de cocaína, adicionalmente que identificar esas casas de pique que pues nos tienen a todos aterrados y que realmente le devolviera la tranquilidad a los bogotanos. Ella hablaba en campaña, doctor Londoño, del derecho a vivir sin miedo que pues deberíamos tener los ciudadanos de Bogotá, y lamentablemente ese derecho a vivir sin miedo, en lugar de haberse fortalecido tristemente en estos 2 años y medio de su gobierno, pues se ha debilitado. Y la verdad se lo digo, yo creo que todos, cada vez que salimos a Bogotá, entendemos que es una actividad de alto riesgo. ¡Qué horror! Exconcejal de Bogotá y representante a la Cámara, electo por el Centro Democrático, Andrés Forero, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Como siempre, muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, y nuevamente un saludo a la mesa y a toda la audiencia.